Y vamos a compartir. Ya. Nosotros hemos visto hasta el momento dos habilidades. La primera, que era la comprensión global, y la segunda, que es obtener información. Hay varios de ustedes que ya que van sumamente bien y van al día. Hay otros que tienen que irse poniendo. Por lo tanto, hasta el momento llevamos 6 guías, chiquillos. 6. Cuando esta semana ya vamos a ir con las 7 para que no se atrasen. Esta tercera habilidad, ahí le puse estrategia, pero es habilidad, esta tercera habilidad se llama elaborar una interpretación. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, en la habilidad anterior, yo les decía que ustedes tenían que buscar la información directamente en el texto, tanto en obtener información directa y la indirecta. Nosotros nos devolvíamos al texto y buscábamos la respuesta ahí en un sector determinado. En cambio, en esta habilidad, nosotros tenemos que leer el texto, marcar las palabras claves y con ello deducir lo que se nos está preguntando. Aquí tiene que ver, cuando hay preguntas como, ¿qué piensas sobre lo que dijo el personaje? ¿Qué quiso decir el personaje con la siguiente expresión? ¿Qué significa esta palabra? Etcétera. Por ejemplo, chiquillos, miren, aquí hay una imagen. ¿Qué se supone, según lo que ustedes saben, lo que han vivido en estos 13, 14 años, 15 años, lo que han vivido? ¿Qué se supone que muestra esta imagen si solamente tenemos parte de la imagen? ¿Qué muestra? Un árbol con 3 pájaros con colas largas. Ya, muy bien. ¿Se da cuenta que usted me pudo decir que había un árbol? El árbol no está mostrado entero, los pájaros no están mostrados entero, pero de todas maneras me pudo decir que era, ¿no es cierto?, lo que había en la imagen. Y nadie me podría decir que son perros, gatos o personas. Nadie podría decir eso, porque ustedes traen desde ya, traen creencias, traen juicios, traen mucho acervo cultural que ya saben muchas cosas. A veces uno no tiene que decir la palabra entera y ustedes ya la están adivinando porque ya tienen una experiencia. Por ejemplo, aquí es muy importante relacionar lo que ustedes, no solo lo que ustedes saben, sino lo que ustedes piensan, qué creen, si son creyentes, por ejemplo, es importante saber si son creyentes o no creyentes, si tienen juicios, si creen, si hacen discriminaciones entre un tipo de persona, otro tipo de persona, si todos tenemos juicios y creencias, chiquillos. No hay nadie que no lo tenga. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, etcétera. Pero todos tenemos una opinión, por decirlo de alguna otra manera, de lo que hay en la vida. Todos pensamos, esta persona es simpática o no es simpática, y tenemos argumentos, y sobre todo con algunas temáticas. Si van a leer, por ejemplo, 13 razones, yo no leí ese libro, 13 razones que me dijo La Esperanza para hablar con tu hija adolescente, inmediatamente, con lo que yo sé, pienso que ahí quien le habla pues es la mamá, ¿no es cierto?, con tu hija, que es la mamá quien le va a hablar con temas importantes sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre, ¿no es cierto?, las relaciones de los amigos, la relación con los padres, el tema de las drogas. Se me imagina que va a hablar de todo eso el emisor de este texto cuando le hable a su hija, ¿no es cierto?, porque habla de la hija o hijo, cuando le hable al hijo, porque uno ya conoce, ya conoce. Y esto mismo es lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos, cuando veamos las distintas estrategias. ¿De qué se trata esto? Este proceso requiere que el lector amplíe sus primeras impresiones del texto
para alcanzar una comprensión más específica o completa de aquello que ha leído. A menudo el lector deberá inferir relaciones o categorías a partir de la información escrita. Mucho te pueden ayudar las imágenes. Por eso siempre he dicho que todas las imágenes que uno les presenta cuando, en este caso yo les presento cuando tenemos los Power o cuando ustedes leen los libros del colegio, siempre hay imágenes que te ayudan a la comprensión. Lo mismo las infografías, los esquemas, los cuadros, tienen que ver mucho con la información central que se presenta en el texto. Y por eso es tan importante que en los libros, sobre todo de colegio, no solo ustedes leen lo central, que es el texto central, sino lo que está en el margen, lo que está, ¿no es cierto?, abajito a veces, los números. Es muy importante que se lea todo, porque todo ello son aportes que te hacen a la lectura para para, ¿no es cierto?, clarificarla, para profundizarla, para, ¿no es cierto?, ampliar el contenido del conocimiento que se hace con el tema que ustedes están hablando. Sobre los temas, sobre todo en biología, en física, hay muchos cuadritos en las páginas de lectura. Esta estrategia, chiquillo, a diferencia de las anteriores, esta habilidad, tiene cinco estrategias que nosotros vamos a estudiar. En la primera teníamos solamente 4, ¿se acuerdan? 4 que era el identificar tema y subtema, la segunda ver la idea principal, secundaria y detalle, el resumir y la secuencia. 4, ¿no es cierto? 4. Y en la segunda habilidad vimos que eran 2. ¿Quién se acuerda de la segunda habilidad? ¿Cuáles eran las 2, chiquillos? La vimos recién nomás, la semana pasada. Extraer información explícita. Exacto. Extraer información explícita era la información que estaba en el texto y era de 2 formas. ¿Cuáles eran las 2 formas? Que lo vimos, una eran los gráficos y el otro era el texto, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se llamaba uno y otro? Obtener información Explícita directa y el otro era información explícita indirecta. muy bien, ¿no es cierto? La explícita directa y la explícita indirecta. La directa era la de los textos escritos en forma continua y discontinua eran los textos así como los gráficos, la infografía, etc. Pero en esta, como les dije, son 5. Es la habilidad, chiquillo, que más interés nos provoca a nosotros y es la que está más relacionado con los objetivos de aprendizaje de primero y segundo medio. El que más está relacionado porque aquí lo que se quiere es que ustedes relacionen lo que saben con lo que leen, ¿ya? Relacionen. Y para ello tienen que inferir. Inferir significa deducir, concluir, etc. Inferir de forma local o global, inferir el significado en un contexto. Bueno, ahí les voy a ir explicando. La tercera es inferir la relación entre las ideas de un texto, interpretar la función o finalidad de un elemento textual o lingüístico o gráfico, y por último, distinguir el hecho de una opinión. Estas son las habilidades, y como nosotros las hemos, va quedando un poquitito, pero no importa, después se conectan al tiro, chiquillos. Espérense. Como nosotros la hemos ido estudiando semana por semana, aquí nos vamos a demorar 5 semanas, es decir, todo el mes de mayo para estudiar estas estrategias. Y si hay algún problema, me tienen que decir si voy muy rápido, si no entienden, si hay algo que más podemos hacer porque de verdad es muy importante esta habilidad. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene que haber quedado sumamente clarito y no haber duda, y ustedes tienen que manejar súper bien en las habilidades anteriores,
porque eso es la base y es la ayuda absoluta para poder seguir con esta habilidad. Ya. ¿Cuál es la primera estrategia, chiquillos, la que vamos a ver hoy día? Es la de... ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Es la de inferir local y globalmente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Mire, se lo puedo decir de inmediato. Cuando nosotros leemos un texto, nosotros podemos hacer inferencias en un párrafo, eso sería local, y podemos hacer inferencias o conclusiones al final de todo el texto. ¿Qué otra idea podemos sacar? Nosotros también cuando hemos leído los otros textos, también hemos sacado inferencias sin querer. Cuando leíamos, por ejemplo, lo mismo de los, es que no me acuerdo los textos, las últimas sobre, nosotros leímos sobre, no, del jaguar, no hemos leído del jaguar todavía, no, pero de los gráficos, podíamos deducir que, ¿no es cierto?, cuáles eran las mejores sin que nos preguntaban, la deducíamos, ¿no es cierto?, que a qué se dedicaba cada una. Yo ahí le amplié un poquitito el significado de las, ¿no es cierto?, de las instituciones que se dan aquí en Chile, y eso es ir agrandando tu conocimiento, y aquí mismo vamos con eso. ¿Cuáles son las técnicas para inferir la información local y global? Al leer un texto, tenemos que comprender información que muchas veces permanece oculta o implícita, y es difícil de establecer a primera vista. Una de las estrategias para establecer la información consiste en completarla o develarla a partir de inferencias basadas en diferentes pistas o claves que otorgue el texto. A ver, chiquillos, aquí hay una imagen y sin que haya ni una palabra. ¿En qué estación está la mujer ahí? ¿En qué estación del año? Otoño. Otoño. ¿Por qué me dice que está en otoño? Se llega a deducir por el color de las hojas y también por cómo va vestida. Es muy bien, ¿se fijan? Ahí lo que me dijo la compañera, porque ustedes tienen un conocimiento previo que es que ustedes saben que en esta época, coincide justo con la época que estamos viviendo nosotros, estamos en otoño, ustedes ven muchos lugares donde están las hojas caídas y eso lo han visto siempre, y siempre han sabido que en esta época del año están más abrigados y que a veces llueve porque ella lleva un paraguas. Sin tener la información, porque en ninguna parte dice están las hojas secas, hay que abrigarse, tenemos, ¿no es cierto?, tenemos que usar paraguas, usamos bufanda. En una parte dice eso, o no dice otoño, en ninguna parte, pero usted sí lo deduce. Y es eso lo que hacen en esta habilidad, chiquillos. Ustedes lo que van a decir no está escrito en ninguna parte. Es como leer bajo el agua, leer entre líneas, en lo que está latente, en lo que se dice, pero no se dice. ¿Se fijan? Y tiene que estar usted atento, leer con calma, para, ¿no es cierto?, poder entender lo que se dice. Mira, aquí les traje unas poquititas enunciados que son fáciles para entender, pero con una primera ayudita al principio. Ya, miren, aquí hay un enunciado que está apoyado con una imagen, que vemos ahí un cómic de esta saga japonesa que se nota al tiro por esos ojos grandes y muy expresivos, que dice: el niño lloró y bajó la mirada cuando vio a su madre partir. Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Las palabras claves, que yo te puedo preguntar, ¿qué siente el niño? Que lloró y bajó la mirada. ¿Y cuál es la deducción? Que el niño está triste. ¿Por qué podemos deducir eso, chiquillos? Que el niño está triste. Porque estaba llorando cuando vio a su madre partir. Exacto. Está llorando, más encima la imagen no ayuda mucho porque
Hasta parece que hay una mano ahí que trata, esa mano, ¿qué trata de hacer, chiquillos? ¿Qué creen que hace? Trata de consolarlo. Exacto, lo consuela, lo consuela. Ahí está infiriendo, porque no está, no lo dice, pero usted ya lo sabe. Y las marcas textuales son ahí. El pedacito que ahí le puse con rojo es lo que está ahí, porque ustedes todos sabemos que uno llora principalmente cuando tiene pena, ¿verdad? Cuando tiene pena. También se puede por alegría, pero aquí más encima dice cuando vio a su madre partir. Entonces, todo el texto te da pistas para decir que el niño está triste, acongojado, apenado, etcétera, para ver cuando ve a su madre salir. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podría ser experimentado el proceso de inferencia? Este es un ejemplo, chiquillos. Observen, miren las claves del texto. Aquí dice que Claudia tenía una gran sonrisa. Ella está leyendo, la niña aquí dice que Claudio tenía una gran sonrisa. Luego, Martita es la niñita que está ahí, piensa en lo que sabe sobre el tema, lo que sabe. La sonrisa significa que alguien es feliz. Y después usa las claves del libro y lo que ella sabe para descubrir qué quiso decir el autor. Claudia es quien va a ganar la carrera. Es lo que está leyendo aquí Martita y es lo que pasa en cada una de sus mentes, chiquillos. Ustedes leen, van pensando, porque no sé si ustedes cuando van leyendo una historia se van imaginando, ¿no es cierto? Se van imaginando se imaginan las personas, se imaginan los lugares, se imaginan las acciones. Eso es una manera de comprender. Uno no va leyendo con la mente en blanco, no va leyendo así sin pensar en nada. Cuando uno está comprendiendo, se va produciendo un proceso en nuestra mente que tiene una relación directa con la lectura. Si uno lee que ganó la carrera y que ganó la carrera, uno piensa inmediatamente que está feliz porque más encima la ves con sonrisa, la ves tal vez, ahí también la puedes ver con una lágrima porque se emocionó, etcétera. Pero ustedes eso ahí lo van conectando. Cuando a ustedes no les gusta, cuando ustedes lloran, cuando ustedes ríen, chiquillos, con alguna lectura o con alguna película, es porque están dentro de la película o dentro de la lectura, y ustedes van sintiéndose, se van involucrando con lo que está pasando en la ficción, se involucran, sienten pena, sienten alegría, y eso es una inferencia, porque uno podría verlo así como de lejos nomás y estar fuera, pero no tiene como mucho sentido. La idea es que cuando uno lea, principalmente tiene que, esto pasa mucho con las películas, pero en la lectura, chiquillos, principalmente tiene que pasar este tema de la conmover, el conmover. ¿Y qué significa esa palabra? Así, piensen en eso, el conmover, etimológicamente conmover significa mover. ¿Se fija? Viene de la palabra mover. Y el mover implica que algo te pasa. ¿Ya? Cuando dicen, o te puede enojar también, o te puede no gustar, pero tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. ¿Me siguen, chiquillos? Profe, Dígame. la Trini ha estado participando en clase, ha estado escribiendo por el chat, pero no he leído yo su respuesta porque en el fondo han sido lo mismo que ha dicho la otra compañera. Pero para que usted sepa, ella está participando en clase. Muy tiene problemas bien, tiene problemas con el chat, así que, porque si no se le cae el internet igual. Así que en la medida que ella diga cosas que el resto